toda la gente que nos ve a través de este video de YouTube. Estamos a través de su pantalla esta tarde para llevarle a su casa, a su hogar o al lugar donde esté, en lugar de trabajo, en una oficina, una importante porción de las Sagradas Escrituras que es muy necesario en estos tiempos que es la restauración de todas las cosas, según está escrito en el libro de Mashek, Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 21. Las Santas Escrituras demuestran que nosotros somos injertados en el olivo natural, el cual es Israel, y para poder alcanzar la salvación tenemos que creer en el Mashiach judío de Israel, primeramente, que es Yahshua HaMashiach, confesar los nombres Kadosh, que es el nombre de Yahweh, no es el nombre de Jehová, y el nombre del maestro Yahushua no es Jesús. Entonces estamos invitando a las personas que vuelvan a sus raíces hebreas, que no se dejen llevar por falsas enseñanzas que se predican en muchas iglesias cristianas, porque las falsas iglesias cristianas, lamentablemente, y es fuerte lo que acabo de decir, que falsas iglesias cristianas enseñan cosas que realmente no son y no deben de ser. Por ejemplo, primeramente enseñan el odio antisemita, dicen que los judíos no más, que los judíos ya no son el pueblo escogido de Elohim, porque no decimos la palabra Dios, porque la palabra Dios viene del griego Zeus, de ahí viene Deus, por eso no utilizamos esa palabra. Y cada vez que la persona dice Dios, se está refiriendo a ese personaje mitológico griego, Zeus. Por eso decimos mejor su título en hebreo, que es Elohim o Elohá, que es más un título más correcto al Eterno. También podemos decir Hashem, que significa el Eterno, lo mismo. Hashem, el Eterno. Es como las personas nos deberíamos dirigir al Padre poderoso, Yahweh. El nombre del maestro es Yahushua, no es Jesús. Ya en otro video anterior le hemos demostrado que el nombre de Jesús es un error, que es un nombre griego y romano, Jesús, que significa en griego Jesús, y esto es un caballo, igual que en el hebreo, aquí un caballo. En el latín Jesús, la I significa el nombre falso del Salvador, la I de la palabra Jesús significa, y esto es este acabado cerdo, y significa este, emeritus, acabado, y sus significa cerdo. Por lo tanto no nos referimos al Mashiach judío de Israel como Jesús, sino como Yahshua, que en ese nombre se encuentra el nombre del Padre Eterno, que es Yahweh. Si separamos por un lado la palabra Yah y por otro lado la palabra Shua, estamos diciendo Yahweh salva o Yahweh nuestra salvación, y eso es correctamente lo que debe de decir la palabra sagrada. Por ejemplo, nosotros tenemos para el estudio estas Sagradas Escrituras. No fue fácil de conseguir, porque lamentablemente muchos líderes, muchos pastores, mucha gente que vive del negocio, del engaño y de la mentira, pues siguen promoviendo otro tipo de Biblias, como esta que yo tenía, la versión Reina Valera. No es la del 60, es más antigua que la del 60, pero es igual Reina Valera. Esta Biblia Reina Valera tiene lamentablemente muchos errores de traducción, muchos errores de pasajes que ahí sí le agregan cosas que no deben de ser. Pero podrían decir, bueno, pues que tu versión de tu Biblia a mí me confunde porque yo no la conozco. Bueno, no la conoce porque realmente no quiere conocer la Biblia, porque es hasta de una manera gratuita que la puede descargar. Ya he dicho en programas anteriores, puede descargarla gratuitamente, la versión israelita nazarena. La puede descargar para su tableta, para su computadora, para su teléfono celular. Es cuestión de que usted también pues ponga de su parte y busque tener estas Sagradas Escrituras versión israelita nazarena. Entonces, como vamos a comenzar el tema, la restauración de todas las cosas, que está en el libro de Hechos, Mashek, capítulo 3, versículo 19 al 21, demuestra que en esta restauración todo tiene que volver como era en los tiempos del Maestro. En los tiempos del Maestro de Jesús el cristianismo no existía, por eso no somos cristianos ni evangélicos, somos judíos, nuestra identidad es judía mesiánica. En el libro de Yohanan, Juan 4:22 dice la Escritura Sagrada:
ustedes adoran lo que no conocen, pero en cambio nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los yahuditas, o sea, del judío. Y claro, la salvación procede de los yahuditas, judío porque el maestro Yahshua era judío. Él nació como judío, vivió como judío, murió como judío, resucitó como judío, y cuando regrese de los Hashamay, del cielo, seguirá siendo judío, porque la escritura lo demuestra, que él va a tomar posesión del reino desde Jerusalén, y desde ahí va a dominar toda la tierra, pero estando él aquí sentado en el trono de David. Vayamos a la escritura para que lo comprueben. En el libro de Mashek, Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra del Eterno. Espero que también con su Tanakh allá lo puedan estar estudiando para que vean que es así. Dice la escritura, Mashek, Hechos 1:7, 1:6, perdón, dice: así que los que estaban reunidos le preguntaron: Maestro, ¿en este tiempo es que le vas a restituir el reino a Israel? El versículo 7 dice lo siguiente: y él respondió: a ustedes no les toca saberlos ni los tiempos ni las fechas que el Padre dispuso por su propia autoridad. Entonces aquí se demuestra, como la prueba de la escritura, de que sí se va a restaurar el reino de Israel, pero no era en ese tiempo cuando Yeshua iba a los Hashamayim, sino es en los tiempos que el Padre Eterno puso en su propia y sola autoridad. Entonces, como vemos, muchas personas que están desprendidos de Israel dicen que ya con Israel ya no, que el cristianismo es la verdadera religión. Pero eso es mentira, porque vemos que el cristianismo es un sincretismo muy grande. ¿Qué es un sincretismo? Es una reunión filosófica de muchas ideas, y es lo que pasa con el cristianismo. El testigo de Jehová dice que es cristiano y hace cosas distintas. El adventista del séptimo día dice igual que es cristiano y hace cosas diferentes. El pentecostés igual, todas las religiones, pero dicen que hacen cosas diferentes, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Por ejemplo, cuando van ellos y hacen las cosas, es lo mismo que la Iglesia Católica Romana. Es fuerte lo que estoy hablando. Podrían decir: oye, ¿por qué hablas así si no conoces? Pero realmente, para yo poder hablar, estoy seguro de lo que estoy hablando, porque si no, pues sería un engaño, yo mismo no entendería ni lo que estoy diciendo. Pero tenemos que hablar las cosas tal y como son. ¿Por qué? Porque ya los tiempos están demostrando que la venida del Maestro Yeshua Mashiach está cerca. Y mucha gente, a pesar de ver este video, mucha gente, a pesar de ver con las Sagradas Escrituras principalmente, que lo comprueben, dirán: pues que yo soy cristiano y así voy a quedar. El cristianismo se fundó hace 2000 años y la primera iglesia fue la iglesia católica. Sí, es verdad, la primera iglesia fue la iglesia católica. ¿Por qué? Porque nosotros, los judíos mesiánicos, ya existíamos mucho más a tiempo atrás que la iglesia católica, pero la iglesia católica es el nombre del griego que proviene de eclesía, entonces de ahí se deriva, y todos los que se llaman igual eclesía son lo mismo, la iglesia. Sí, depende de lo mismo. Por eso en el libro de Revelación, Galut o Apocalipsis, como le llaman en los libros, ahí demuestra que esta iglesia ramera tiene hijas. ¿Y esas hijas cuáles son? No son judías las hijas de la iglesia ramera, sino tienen que ser igual que ella. Es como si tengo un árbol de cedro y me dice que ese árbol de cedro da frutos, tienen que ser del mismo cedro, las mismas arbolitos que tienen que nacer para que sea del mismo fruto que ella, y puedan decir que ese es su padre de estos árboles. Es lo mismo, si alguien tiene una persona, una madre, tiene que ser hijo de ella para poder ser igual a ella. Entonces, todo el cristianismo lamentablemente está en un engaño. Muchos de los cristianos creen igual, aunque no sean de la Iglesia Católica Romana. Creen en la Trinidad, celebran las fiestas paganas, tales como Navidad, cumpleaños, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Nochebuena, Halloween, Día de Muertos. Bueno, algunos tal vez no celebran ya el Día de Muertos, sería ya algo muy descarado, pero celebran el Día de San Valentín, que es el 14 de febrero, celebran el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, la Navidad, Nochebuena, los cumpleaños. Ahí van con sus pastelotes, sus tartas, llevan sus guitarras,
y que según cantándole alabanza y todo eso, pero no, eso es una mentira y un engaño. ¿Por qué? Porque el maestro nunca dijo que celebraran cumpleaños, a nadie ha dicho eso, ni ningún judío ha observado esas tales tradiciones de observar fiestas de cumpleaños, pero muchos cristianos la observan, dicen que no es nada mal. Pero veamos qué dice el libro de Colosenses, Colosillín, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver qué dice al respecto, porque muchas personas lamentablemente tienen ese grave error de solamente seguir las tradiciones sin saber ese trasfondo de qué hay más atrás de esa tradición. Dice aquí, Colosillín 2.8, Colosenses 2.8 dice: miren, que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme al Mashiach. Entonces aquí se está diciendo una exhortación: miren que nadie los lleve cautivos. Entonces quiere decir que alguien que lamentablemente está tras una tradición de hombres es cautivo y no es libre. Entonces si tú no eres libre, aunque digas que eres libre, no lo eres. ¿Por qué? Porque sigues tras el pecado que te tiene encadenado, y ese pecado te tiene ciego, no te deja ver, no te deja comprender, como dice el libro de Isaías 6, 9 y 10, que son personas que tienen ojos y ven, pero no ven, tienen oídos y oyen, pero no oyen lo que es la verdad. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. Mucha gente dice: pero tú estás loco, ¿cómo vas a decir que celebrar un cumpleaños sea malo, que es agradecerle a Dios con una alabanza, una canción? No, eso se llamaría una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el maestro nunca enseñó esas cosas. Entonces aquí la escritura demuestra que solamente dos personajes paganos han celebrado tales fiestas, y ese fue el faraón de Egipto, el Parot de Egipto, y Oredos, o Herodes como le llaman en las Biblias mal traducidamente, pero el nombre es Oredos, cuando le voló la cabeza a Yohanan, el inmersor. Esos fueron los dos registros que hay que se han celebrado cumpleaños, y han sido de personas paganas, y en esos cumpleaños ha habido muertes. Entonces, cuando una persona está celebrando esas fiestas y dice que está celebrándolo junto con el Eterno, es un engaño, el Eterno no lo engaña, pero esa persona que está haciendo eso está en un grave error. Entonces, como vemos, tenemos que tener mucho cuidado con esa falsa doctrina. También la doctrina de la Trinidad, que dicen que el Dios Padre, el Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso no existe. Por eso está en Devarim, Deuteronomio 6.4, la Shema, dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, que se traduce al español y dice así: escucha Israel, Yahweh, nuestro poderoso, Yahweh uno es. Entonces, ¿de dónde saca la persona que dice que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Como le estudiamos el libro también de Mateo 28.19, ese pasaje es apócrifo, no existe, sino que fue añadido por Roma en el siglo IV, donde dice: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo. Hemos comprobado que solamente en el nombre del Maestro Yahshua HaMashiach es como se debe de seguir, y en la inmersión, que es la manera para poder alcanzar la salvación, en la inmersión, no el bautismo. Por eso dice esta señal, no vayan a confundir, sino que el título correcto es inmersión y no bautismo. ¿Por qué? Porque bautismo puede ser como echándote una jicarita de agua en la cabeza. En cambio, la inmersión es que te metan totalmente todo tu cuerpo dentro del agua, simulando que es como el sepulcro, cuando te levantas estás saliendo de ahí como una nueva persona, una nueva criatura, aunque es en el mismo cuerpo. Entonces todo esto se debe de enseñar tal como es. También en la carta de primera de Juan 5.7 también es apócrifa. En las versiones valeras y versiones que son lamentablemente adulteradas dice que tres son uno. Por ejemplo, vamos a leer y comprobar aquí, que es Yohanan Aleph, primera de Juan 5.7. Dice la palabra del Eterno en esta cita de las Sagradas Escrituras, tal y como debe de ser. Yohanan Aleph 5.7 dice, primera Juan 5.7 dice aquí: y el Espíritu, dice: porque tres son los que dan testimonio. Hasta ahí.
En el versículo 8 se explica quiénes son estos tres que están dando testimonio. Dice, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿Lo ven? Aquí claramente se está demostrando que los tres que están dando testimonio es el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Una cosa es concordar en uno, estar de acuerdo, estar conforme, a decir que, por ejemplo, en el otro pasaje dice que el Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres son uno solo, así asegurando que son una sola persona, un solo Elohim en tres formas, pero eso es totalmente falso. Eso es una gran mentira. También, ¿qué pasa con las citas de Yohanan 1.1, Juan 1.1? Vayamos a ver lo que dice aquí la palabra del Eterno. Por ejemplo, en la versión Valera dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero tienen que entender la gente que cuando se hace la mal traducción, Dios significa poderoso. Entonces tiene que entender una cosa que es poderoso y otra cosa que es el todopoderoso. Dice aquí Yohanan 1.1, Juan 1.1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Esta es la traducción más literal y exacta de los textos griegos y hebreos. La primera vez que aparece la palabra O Theos, Ha Elohim, está con un artículo definido, lo que indica personalidad. La primera vez, cuando dice que estaba con el Todopoderoso, si lo menciona. Pero la segunda vez está sin artículo, lo que indica cualidad, o sea que es un adjetivo. Si se vierte aquí la palabra Theos como Elohim, se da la impresión errónea de que esto es un nombre cuando es un título. Entonces eso es lo que pasa, que mucha gente lee donde dice en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando la primera vez dice que el Verbo estaba con Dios, se refiere a que estaba con el Todopoderoso, literalmente. La segunda vez que dice que el Verbo era Dios, es que está diciendo que el Verbo es poderoso. La palabra Dios, por eso nosotros no lo usamos, porque tiene muchos errores, como te digo, desde que se entiende que la palabra Deus, Dios, viene de Deus. Así que por eso usamos la palabra Elohim, pero significa igual poderoso. Entonces, cuando se dice aquí que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Yahweh, para que más se entienda, el Verbo estaba con Yahweh, y el Verbo era poderoso. Así es como se tiene que entender y leer esa cita, porque si no habría una contradicción en los versículos 18 del mismo Yohanan 1, en los versículos 18 y los versículos 34. Porque vamos a ver lo que dice, y va a ver que el contexto de Yohanan 1.1 nunca quiere demostrar eso. Dice aquí, a Yahweh nadie lo ha visto jamás, el unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, Él lo ha dado a conocer. El 34 dice, yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Entonces aquí se está demostrando que el contexto de Yohanan 1.1 no quiere decir jamás que Yahshua sea Yahweh, o que sean lo mismo. Nunca lo quiere demostrar. Aquí está diciendo Yohanan, dice, estoy dando testimonio de que este es el Hijo de Elohim, el Hijo del Poderoso. Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que están leyendo y cómo lo están leyendo, porque lamentablemente muchos pastores siempre han engañado a la gente de esa forma, que le dicen que el Hijo es el mismo Padre, cuando no es así. Por más cartas que hayan que se malentienda de esa forma, se tiene que comprobar bien realmente, y se han estudiado conforme a la escritura original. Por eso le digo, usted tiene que tener la escritura original para volver y entender a lo que es la verdad. Yo, de hecho, 11 años de mi vida fui cristiano en la iglesia del Séptimo Día, pero descubrí cosas a la luz de las Sagradas Escrituras, cosas que no van de acuerdo a doctrinas de hombres. Por eso estoy muy contento y muy feliz, gracias al Eterno. Pude salir de ahí, de donde estaba engañado, donde tenía los ojos tapados, estaba vendado totalmente. Lamentablemente, hemos estudiado con personas de esa iglesia, de otras religiones también, discutieron, peleando que la Trinidad, como le llaman, que es Santísima Trinidad, esa Trinidad no tiene nada. Ellos estudiaron un poco más
y quieran realmente la verdad, demuestre que en la Trinidad está el 666. En cada dibujito que ponen en los libros teológicos que hablan de la Trinidad, son como unos aritos que ponen. Entonces esos aritos cuando haces bien correctamente la separación, de ahí sale el 666. Muchas personas pueden decir: tú estás loco, estás mal. Porque como dice mi amigo el Roé Ricardo Mujica de República Dominicana, dice que es más fácil seguir engañando a la gente que enseñarlos que han estado en el error. Es más fácil seguir engañando a la gente. Entonces, Hasatan, el acusador, eso es lo que está haciendo, engañando a muchas personas. ¿Para qué? Para que se mueran, porque Satán no quiere irse solo, quiere irse con un puño de gente. Lamentablemente muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por ejemplo, con un joven rico, Yahshua lo llamó, pero ese hombre tuvo más amor a sus bienes que al maestro. Entonces, por lo tanto, no fue escogido, pero fue llamado. ¿Qué pasa con el otro joven que iba a enterrar a su padre? Le dijo el maestro: ven y sígueme. Pero él le dijo: no, deja que entierre a mi padre. Pues el maestro siguió su camino y lo dejó. También fue llamado, pero no fue escogido porque él no quiso. Lo mismo pasa por ejemplo, contigo, que me estás viendo a través de la pantalla. También el maestro te está llamando, porque el maestro vino a morir por ti y por mí. No vino a morir solamente por un grupito de personas, sino vino a morir por muchas personas que vuelvan a la verdad, que vuelvan a sus caminos verdaderos, al maestro. Él nos ama, él realmente sí es el buen pastor. Él no te está pidiendo lucro, no te está engañando, no te va a llevar a la muerte, no te va a llevar a la vida eterna, pero acéptalo totalmente. Él está haciendo este llamado a través de todos los ministros que están llevando totalmente la restauración de todas las cosas de Israel, que no sean trinitarios, que guarden Shabbat, tanto el séptimo día de la semana como Shabbat, que son las fiestas del Eterno, que son las señales para las cosas que están por venir. Tenemos que volver a la escritura original, que es la escritura hebrea, el Tanakh. Tenemos que estudiar Torah. Tenemos que volver realmente de todo corazón a Yahweh, no a Jehová ni a Jesús, porque en esos nombres no hay salvación. Tampoco en el hombre que te está dirigiendo tu vida, que sea un pastor, un sacerdote, un diácono. Y por más bonito que te hablen, que te endulcen el oído, eso no es la verdad. La verdad se encuentra en las Sagradas Escrituras y se encuentra principalmente en el Maestro, que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Libro de Yohanan, Juan 14, versículo 6. Entonces, amigo que me ves, amigo y amiga que me ves a través de esta señal de tu pantalla, tienes que entender totalmente cuál es la verdad. Tienes que obedecer para poder ser salvo, porque si no, de lo contrario, estás perdido, hermano mío. Hermano mío, te digo de esta forma, de que tienes que volver a casa, volver a Israel, a todos los hermanos israelitas. Me da gusto a todos los israelitas que lo son realmente, en la forma de que son mesiánicos, que aceptan al maestro pero que no son trinitarios. Entonces tenemos la Shema de Barín 6.4: escucha Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tenemos que hacer caso a la enseñanza del maestro. Por ejemplo, también lo que vamos a hablar es el tema de que muchas personas viven con los grandes engaños en sus vidas y siguen en una religión porque saben que no le dicen nada en esa religión. Pero es hora de acabar todas esas mentiras, es hora de acabar esa ignorancia. Las cosas que son necesarias se tienen que reprender, porque con Elohim todo tiene que ser de la manera más correcta y más limpia que pueda haber. También no te puedes equivocar en la forma de decir: bueno, pero es que la escritura del Nuevo Testamento se escribe en griego y hay que saber qué dice en griego. Si tú te pones a pensar primeramente en griego y le preguntaras, por ejemplo, a Platón o Aristóteles qué significa logos,
en griego, te aseguro que Platón te llevará a la muerte, porque esas personas solamente eran filósofos, y la escritura sagrada siempre se tiene que entender en el hebreo original. No me pregúntate qué significa logos, pero en el hebreo espiritual, en el hebreo bíblico. Porque así me tocó un muchacho que charlamos, y él me decía que era más importante lo que dice la traducción del griego, pero no, tienes que verlo en el trasfondo hebreo, porque los que llevaron esa escritura eran apóstoles y ellos eran hebreos. Entonces, como te digo, todo nos vuelve a llevar a Israel. Aquí estamos en este pequeño pueblo, en este municipio de Juan Rodríguez Lara, teniendo este pequeño ministerio de la Kehilá Elohim, la primera Kehilá, la primera congregación judío-mesiánica aquí en este pueblo. Hemos visitado muchas personas, como iba diciendo, de muchas religiones, pero lamentablemente no quieren nada con el Eterno. Dicen que lamentablemente no quieren nada con el Eterno. Dicen que ellos, pues en sus religiones, están bien y que nosotros estamos mal. Defienden a falsos profetas, defienden el engaño, defienden la mentira. Pero pues, como digo, todas las cosas que se quieren demostrar en la vida, hay un tiempo, y el tiempo es el que se encarga de todas las cosas. Pero lamentablemente para esa persona ya no va a haber más tiempo, porque el tiempo de la restauración ha llegado y el tiempo se está yendo. Por ejemplo, hay países donde ya las plagas ya están llegando, que están en Apocalipsis, en el Galut, Revelación, los ríos de sangre, los mares, las lagunas, el intenso calor que hay ahorita en estos tiempos, un calor que se siente que te quema, que te asfixia. Muchas cosas se están llevando a cumplimiento. El río Éufrates está secándose ya, y es un cumplimiento que realmente se está demostrando. Los terremotos, el hambre, las guerras, las enfermedades, la maldad, todo está en cumplimiento exacto. El nombre del Eterno también se está restaurando nuevamente. Por eso les digo, no pierda usted su tiempo en una religión que le están enseñando la mentira, porque muchas personas llenos están en las iglesias donde se predica la mentira. Pero la gente tiene que entender que en estos tiempos que es lo que se está enseñando en muchas iglesias es la mentira para sacar dinero de las personas. Pero nosotros en este ministerio no está lucrando, no queremos sacar dinero de usted, sino queremos que usted pueda salvarse también, porque las cosas que se vienen en esta tierra son muy feas, muy terribles. Así que también llamados para los pastores: dejen de engañar a la gente, dejen de engañar al pueblo, enseñen lo que es la verdad, porque así se salvarán ustedes y salvarán a muchos que los siguen a ustedes. Es un llamado que les hago a toda la gente que me está viendo a través de la pantalla. Mi nombre es José Enrique Vergara, y he tomado también este reto, como muchos roé, muchos pastores de las Kehilá mesiánicas, que estamos llevando la palabra del Eterno con toda la verdad, con todo el amor, para que las personas obedezcan y vuelvan al Padre Eterno, que todavía tiene su mano tendida en misericordia. Pero va a pasar como en los tiempos de Noé, cuando mucha gente le decía: tú estás loco, ¿cuándo va a llover? Aquí nunca llueve, nunca pasa eso. Pero cuando terminó de construir el arca, vino el diluvio y la gente comprendió lo que había pasado. Tiempo se le dijo, pero se le predicó y no quisieron obedecer. Es lo mismo que pasa hoy. Como ya me ven a mí en este video, mucha gente va a decir: estás loco, estás mal, dedícate a otra cosa, estudia más la Biblia. Les aseguro que si yo no hubiera estudiado la Tanaj, la Torah, la Escritura, yo no me atrevería a subir un video y hablar, porque si alguien que realmente haya estudiado supuestamente más que yo y me refutara con la Escritura, yo quedaría más en vergüenza y quedaría como un mentiroso. Pero yo, gracias al Eterno, le doy gracias porque Él me ha dado
la sabiduría y el entendimiento para poder pues llevarles a ustedes también, compartirles estas porciones de la palabra sagrada. Así que por favor entiendan que el tiempo del fin está muy cerca. Y qué feo va a ser que hayan perdido toda su vida, todo su tiempo en una religión falsa. Hay falsos profetas, falsos ministros, que no enseñan a guardar los mandamientos del Padre Eterno, que dicen que ya los mandamientos están abolidos, que no guardan las fiestas del Eterno, porque dicen que eso ya no. Pero deben de saber que si usted quiere ser salvo, tiene que restaurarse, tiene que mencionar los nombres de Dios. Y usted cada vez que menciona el nombre de Jehová y el nombre de Jesús, está muy mal. O cada vez que dice el título del Señor. Oseas 2.16, el libro de Oseas, capítulo 2, verso 16 dice: no me llamarás más Baalín, o sea, mi Señor, sino me llamarás Ishi, mi esposo. Entonces ahí el Eterno ha hecho una exhortación al pueblo donde dice: ya no me llamarás más mi Señor, sino me llamarás mi esposo. Y allí es como le llamamos al Padre Eterno. Ya no le llamamos con el título Baal, el Señor. Pero mucha gente sigue llamándole que el Señor aquí y el Señor allá. Y que cada vez que dice usted el Señor, se dice Baal aquí y Baal allá. Acuérdense lo que estudiamos la vez pasada, de que los profetas de Baal, los profetas del Señor, se invocaban por el Señor a su Baal. Pero en cambio Elías, el profeta de Yahweh, invocó a Yahweh, le invocó al Señor, le invocó a Jehová, le invocó a Yahweh, el Elohim Todopoderoso de Israel. Si tú en tu vida ya lo sabes, pues ya no tienes excusa para la condenación, porque dice el libro de Santiago, el libro de Jacob, Santiago, muchas personas que conocen la verdad, porque el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces tú ya no tienes excusa, ya no mencionando el nombre de tu traducción de tu Biblia, el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Este pues fue el tema de la restauración de todas las cosas. Recuerde que si usted quiere realmente salvarse, tiene que creer primeramente en el Maestro Yahshua HaMashiach. Tiene que reconocer el nombre Kadosh, el nombre de Yahweh. Y si usted sigue diciendo que las Sagradas Escrituras, versiones realizan las cadenas, no son fieles, compárala en verdad, estúdiala y compara una valera retardada, como se le llama, valera falsa, valera mentirosa. Compárala y chécate que lo que está diciendo, lo que significa en el hebreo original, te darás cuenta que las cosas no son así. Por eso hay un gran abismo. Te das cuenta cuando confrontas una escritura original hebrea, hay un gran abismo entre esta escritura que es la verdad a comparación de lo que es la falsedad. Sería como en los tiempos de Moshe, cuando fue a Misrayim, Egipto, y aventó su vara y se convirtió en una serpiente. Los magos del faraón hicieron lo mismo, aventaron sus varas y hicieron culebras, pero las de ellos, como eran falsas y eran por parte del maligno, esas varas, esas culebras fueron devoradas por la de Moshe, porque Yahweh tiene más poder que Satan. Y si tú quieres librarte y quieres reconocer totalmente la verdad, tienes que venir a los pies de Yahweh, pedirle perdón por todas las mentiras que hemos heredado, porque dice la Escritura: mentiras han heredado nuestros padres. Entonces Yahweh dice: entonces conocerán esta vez por mi mano y mi poder mi nombre, el cual es Yahweh, que he dado a conocer a todos los hijos de Israel, y será reconocido mi nombre en toda la tierra. El libro de Zacarías dice que el nombre de Yahweh en el tiempo del fin será uno, y uno será su nombre de Yahweh. Ya no será más un nombre del título de Baal, del Señor, un título falso, sino solamente el nombre Kadosh, el nombre del Padre de él. Entonces, como le digo, reaccione, vuelva a sus raíces, estudie la escritura sagrada y compruebe cuál es la verdad. Que el Eterno le bendiga, el Eterno le guarde, y próximamente estaremos grabando temas y aquí lo estaremos subiendo. Gracias, Shalom.